El origen del cristianismo. Video número 2. Los esenios. Desde las conquistas de Alejandro Magno, los judíos habían tenido un contacto más íntimo con el mundo griego, y sus intelectuales no eran inmunes a tal influencia. Inevitablemente, se vieron mezclados en las rivalidades y en la lucha por el poder de los sucesores de Alejandro, los Ptolomeo de Egipto y los Seleucidas de Siria. Hacia el comienzo del siglo II a.C., los sumos sacerdotes judíos y su Sanedrín siguieron actuando en calidad de gobierno responsable del país. Pero la ambición y la avaricia devoraron al tejido espiritual del Estado. Había de manifestarse consecuentemente en las esferas sacerdotales un movimiento purificador de reforma, inspirado por individuos a quienes horrorizaba la penetración insidiosa del paganismo y la corrupción. El movimiento llegó a ser conocido como el de los Chasidín, que quiere decir los justos. Era un movimiento judío puritano que cobró existencia en el siglo II a.C., dentro del denominado tiempo de la ira. En el documento testamentario incorporado al documento de Damasco, leemos que, pese a las apostasías, Dios preservó una minoría de Israel y no los entregó a la destrucción, pero los afligió en el tiempo de la ira. El tiempo de la ira se sitúa en 390 años después de haberlos entregado en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Cuando Antíoco IV escuchó rumores de que Judea se había rebelado, sus tropas irrumpieron en Jerusalén y mataron a hombres, mujeres y niños. Se dice que perecieron 80,000 y muchos fueron llevados cautivos y vendidos como esclavos. Guiados por Menelao, quien fue considerado como traidor a las leyes y a la patria, Antíoco osó entrar en el templo sagrado de Jerusalén y, tras apoderarse de sus tesoros, volvió a Antioquía. Poco más tarde el rey decretó que el templo judío se convirtiera en lugar de adoración a Zeus olímpico. El sagrado lugar fue entregado a la abominación que lo convirtió en un lugar desolado. Luego comenzó la profanación y persecución asociadas al nombre de Antíoco Epifanes. En la gran ofensiva contra su religión, los hebreos encontraron a un gran líder, Judas Macabeo, que encabezó la rebelión y con sus hazañas logró finalmente que Antíoco Eupator, hijo y sucesor de Epifanes, otorgara a su pueblo la libertad de adoración. Años más adelante, cuando gobernaba Demetrio I, quien mató a Antíoco Eupator, usurpando su lugar, gobernaba como sumo sacerdote Alcimo, quien procuraba la muerte de Judas Macabeo. Alcimo, cuando gobernaba Israel, su corazón se llenó de soberbia, olvidó a Dios y traicionó las leyes por culpa del amor a las riquezas. La historia lo denomina como el tercero de los sacerdotes perversos en el tiempo de la ira. Finalmente, Judas Macabeo, al conocer las intenciones de Alcimo, escapó de Jerusalén y más tarde, y con fuerzas relativamente pequeñas, Judas derrotó al ejército que era comandado por Nicanor, a quien Alcimo había encargado de matar a Judas. Judas murió en combate. El día fue celebrado cada año por los judíos. En este ambiente, no es difícil imaginar las reacciones, el celo apasionado que impulsó a los fieles
y dio origen a líderes piadosos como Judas Macabeo, que era de la estirpe sacerdotal y que se rebeló ante la corrupción de los sacerdotes. Esto da origen a otro líder, que se cree que fue el fundador del movimiento esenio. No se le conoce con un nombre propio. Su nombre es un misterio. Solo se le conoce como el maestro de la rectitud. Este se cree que se trasladó a la comarca de Damasco hacia el año 160 a.C., durante la peor época de Israel, tras la muerte de Judas Macabeo. El maestro de la rectitud surgió en una época que los judíos piadosos denunciaron y catalogaron como de maldad espiritual y de apostasía. Tan grande fue el daño que provocó la ira de Dios y las maldiciones referentes en el Deuteronomio. El único periodo de la historia judía con el que podía compararse este es el de la corrupción e idolatría del siglo IV a.C., que determinó la destrucción del templo de Jerusalén y el exilio a Babilonia. Los macabeos sacerdotales, denominados los justos, huyeron del país para mantener en toda su pureza la práctica de su religión. Así como Israel cuando salió de Egipto fue purificado en el desierto, ellos creían que la única manera de volver a la purificación era regresar al desierto. Hallaron un refugio en las soledades de la tierra de Damasco, y allí los reunió el maestro de la rectitud, que trajo consigo más justos. Este establecería para los exiliados un código estricto de la conducta judía, comprometiéndolos en una nueva alianza, tomando como base el pacto anunciado por Jeremías en sus capítulos 31 al 37. Las normas de los que suscribieron la nueva alianza eran estrictas y duras las condiciones de vida en los campamentos alzados en comarcas inhóspitas. Muchos desertaron tras descubrir que la disciplina resultaba demasiado severa para ellos. Otros fueron expulsados al transgredir sus reglas. Los que permanecieron vivirían en el exilio de una forma austera hasta la víspera de la anunciada liberación mesiánica, que creían que su llegada era inminente, pero resultó una espera prolongada para muchos. El verdadero maestro murió en el exilio, mas su muerte dio nacimiento a la congregación de los esenios. Sobre el nombre esenios se han barajado varias hipótesis. Puede desprenderse del griego santos o piadosos, o del hebreo hacedores, ya que ellos decían: si la Torá lo dice, lo haremos. También puede provenir de la palabra siríaca asaya, que significa médicos y en griego terapeutas, porque su único ministerio hacia el público era de curar enfermedades. Según el relato del historiador Josefo, los esenios estudiaban con mucho cuidado ciertos tratados de medicinas que hablaban de las virtudes ocultas de las plantas y los minerales. Muchos esenios retornaron a Israel durante el reinado de Herodes el Grande, cuando creían que era inminente la culminación de los tiempos. Su centro principal de asentamiento durante el siglo siguiente estuvo en Qumrán, cerca de la orilla occidental del Mar Muerto. En el año 1947 de nuestra era, se descubrieron fortuitamente en Qumrán, Palestina, los manuscritos denominados como del Mar Muerto. Allí se hallaron auténticos documentos hebreos de hace más
de 2000 años, escritos y empleados por los esenios, y capaces de decir mucho y de revelar sus secretos. Este descubrimiento ha hecho posible no solo determinar el carácter y la influencia esenia, sino también su extensión. Al comienzo de la era cristiana, se registró la efusión de una extraña literatura didáctica y profética, en buena parte atribuida a las grandes personalidades bíblicas. Estos escritos especulares e informativos se clasifican ahora en términos académicos como apócrifos y pseudoepígrafos. Los esenios escribieron cómo debería desarrollarse la emancipación del hombre, para lo cual desarrollaron la filosofía del mesianismo, una filosofía espiritual, pero al mismo tiempo política, ya que una resultaría ineficaz sin la otra. Los esenios constituyeron así, a partir de las Sagradas Escrituras y de otras fuentes, una interpretación dualista tanto del papel mesiánico en un aspecto sacerdotal y en el otro regio, y el de los elegidos, que reinarían simultáneamente en la tierra como reyes y sacerdotes. El aspecto sacerdotal del Mesías implicaría el sufrimiento y una humillación redentora, mientras que el aspecto regio supondría unas cualidades ejemplares de sabiduría y organización. A partir de estas ideas, desarrollaron la doctrina de los dos Mesías, los ungidos del linaje sacerdotal y regio. Al comienzo de la era cristiana, cuando muchos creían que ya había comenzado los últimos tiempos, quienes seguían a Juan el Bautista lo identificaban con el primero, y muchos identificaban a Jesús como el segundo. Otros le asignaban a Jesús los dos papeles, el de víctima sacerdotal en su primer advenimiento y potencialmente el de príncipe davídico del mundo en su segunda venida. Los esenios emigraron al desierto en el tiempo de la apostasía de Israel, con el fin de guardar el camino del Señor, según los escritos de las normas de su comunidad. Entre ellas encontramos la siguiente: dejarán de vivir con hombres impíos e irán al desierto para preparar la vía hacia él, como está escrito: prepara en el desierto el camino del Señor. Este camino es el estudio de la ley que él ordenó a través de Moisés, para que puedan obrar según lo que reveló su Espíritu Santo. Ellos creían que la liberación de Israel solo sería posible por medio de la fidelidad al camino. Y este era el mensaje que en el primer siglo empezó a anunciar Juan el Bautista. Por ello algunos esenios lo veían como la personalidad mesiánica que vino del desierto. Pues cuando le preguntaban a Juan quién era, él contestaba: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. El lugar donde Juan el Bautista realizaba su predicación y efectuaba su bautismo era en el desierto, y este lugar no se hallaba lejos de los asentamientos esenios próximos al Mar Muerto. Y muchos historiadores creen que pudo existir antes de su predicación algún vínculo entre sus seguidores y los esenios, como también se cree que pudo existir
Entre los seguidores de Juan, algunos celotes. De ellos hablamos en el primer video del origen del cristianismo. Te dejo el enlace para que lo puedas ver. Los esenios practican un acto de purificación a través del agua. Esta purificación se realizaba diariamente en pilas preparadas por ellos mismos. Muchos historiadores han querido asociar a Juan el Bautista y a Jesús con el movimiento esenio, de lo cual no hay pruebas que respalden esta teoría. El movimiento de Jesús era al público y los esenios era una comunidad cerrada. El bautismo que efectuaba Juan era realizado una sola vez y el acto purificador de los esenios era realizado diariamente. Son diferencias muy notables. Las comunidades esenias vivían en hermandad, vendían sus propiedades y la repartían entre ellos, algo que hacían también las primeras comunidades cristianas. En los esenios no había clases sociales, todos eran iguales. No había ningún necesitado. Los esenios vestían de blanco. Eran conocidos por poseer una considerable destreza médica, según el historiador Josefo. Para los esenios, el origen de la medicina se remontaba a Sem, el hijo de Noé, y subsiguiente, esa ciencia se transmitió a la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Los primeros esenios pertenecían a la tribu de Leví, pues eran los sacerdotes que se rebelaron y huyeron al desierto para no contaminarse con la corrupción de los sacerdotes perversos que fueron enviciados por el poder y la riqueza, como lo hemos considerado al principio del video. Los esenios no son mencionados en la Biblia, solo en los relatos del historiador Josefo, quien se dedicó a hacer una historiografía del pueblo judío entre el primer siglo antes de Cristo y el primero después de este. Josefo divide a la sociedad judía en tres grandes escuelas filosóficas y culturales: los fariseos, los saduceos y los esenios. Hoy en día se sabe más acerca de los esenios gracias a los descubrimientos hechos en el año de 1947 de nuestra era en las cuevas de Qumran, donde se cree que los esenios guardaron estos pergaminos que datan del tiempo de Cristo. Los guardaron en vasijas de barro y los escondieron para que no fueran destruidos por los romanos. La comunidad esenia que moraba en las inmediaciones de Qumran fue arrasada por los romanos en el año 67 al 70 después de Cristo. Muchos huyeron, pero a través del tiempo se perdió la comunidad de los esenios. Este es el segundo video del origen del cristianismo. Si no has visto el primer video, te dejo el enlace. Si te pareció interesante esta información, te invito a que la compartas. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte para que no te pierdas los videos que subimos cada semana. Tu servidor y amigo Emerson Ayllón se despide. Hasta el próximo video.